Estamos listos. Daniel, que me acompaña también, Daniel Gutiérrez de Talentum, te voy a pedir por favor que me ayudes, que a partir de este momento empecemos a grabar, ¿ok? La idea es que tengamos también esta conferencia registrada para que alguno de ustedes después la pueda ver posteriormente, ¿ok? Arrancamos entonces oficialmente. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta conferencia que hemos llamado Gestionando la Transformación Organizacional. Aprovecho y me presento. Mi nombre es Pablo Velázquez. Yo soy director general de una consultora que es de Bolivia y se llama Talentum. Y nosotros nos dedicamos a este mundo hermoso que es el mundo de la transformación organizacional. Transformamos culturas, transformamos organizaciones, transformamos personas. Hace 10 años vengo haciendo esto y les soy honesto, me encanta y me apasiona mi trabajo. Así que no me gusta hacer más presentaciones de este estilo. Por favor, recuérdenme como Pablo, la persona que lo va a estar acompañando a lo largo de esta noche. Esta noche que es una antesala, ¿ok?, de lo que va a ser nuestro programa internacional para lo que es la gestión de la transformación organizacional, que lo venimos realizando ya hace un par de años con un aliado estratégico que tenemos, que es Momentum de Chile y Talentum de Bolivia. Es un programa que está arrancando el 26 de abril y va a terminar el 2 de junio. Son 36 horas de formación online para poder trabajar en este hermoso arte, que es el arte de la transformación organizacional. El día de hoy, que estaremos trabajando juntos, solamente les quiero dar algunas recomendaciones antes de arrancar. La primera es, se van a dar cuenta que todos los micrófonos van a estar silenciados. No se preocupen que no lo voy a mantener así a lo largo de todo el evento, sino simplemente en este momento que yo estoy compartiendo la información para que no tengamos interferencia en la acústica. Una vez que termino de compartirles la información que les traje para compartir, ustedes van a poder activar sus micrófonos y van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Inmediatamente les termino de compartir la información. Así que por favor, hagan todas las preguntas que quieran, las van a poder hacer con el micrófono activado, o si quieren también las pueden ir dejando en el chat. Daniel Gutiérrez se va a encargar de filtrarlas para podérmelas compartir y contestarlas inmediatamente terminemos la sesión. Solamente una recomendación más antes de arrancar: desconéctense, ¿ok? Pero no del Zoom, por favor, sino que desconéctense del mundo exterior para conectarse con este mundo, que es el mundo de su propio desarrollo y de la transformación de sus organizaciones. Así que, con esa brevísima y pequeña introducción, puedo decir que oficialmente arrancamos, donde técnicamente lo que quiero hacer es hablarles un poco de transformación digital. Porque todas las organizaciones ahora están hablando de transformarse, de transformación digital, y prácticamente una palabra que está en el día a día de todos. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre lo que está pasando en la transformación digital? Es algo que me encantaría compartirles a través de un estudio que pudo hacer Forbes, una revista de negocios a nivel mundial, y que lo publicó a finales de diciembre del 2020. Forbes hizo un estudio a distintas organizaciones a nivel mundial y logró sacar algunas estadísticas sobre cómo está funcionando esto de la transformación digital y de las distintas transformaciones que están llevando adelante las organizaciones en estos tiempos que todavía son una locura. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que nos dice Forbes? Lo que nos dice Forbes es que el 80% de las empresas del mundo de alguna forma se adelantaron en sus procesos de transformación digital a raíz del COVID-19. El 80% de las empresas del mundo han adelantado sus procesos de transformación digital a raíz del COVID-19. Y esto obviamente no se ha dado en todos por igual. ¿Por qué? Porque el 50% de los CEOs de estas empresas entrevistadas han afirmado que ellos están años adelantados en lo que viene a ser la transformación digital. ¿Por qué? Porque obviamente lo que pasó el año pasado es que muchas empresas lo que iban a hacer en años lo terminaron haciendo en meses. Y obviamente esto trajo ciertas repercusiones muy complicadas en el rubro organizacional. ¿Qué pasó? Hemos acelerado un montón la transformación digital, pero es súper interesante cómo funcionamos los seres humanos, que no nos queremos quedar ahí, queremos ir más lejos todavía. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Okay? Es como que queremos seguir avanzando
en este proceso de transformación digital. Y es por eso que Forbes le preguntó a los directivos, a los ejecutivos de estas empresas, de qué es lo que actualmente los está frenando para seguir avanzando en la transformación digital y poder acelerar estos procesos de transformación digital. ¿Y saben qué dijeron? El 40% de estos directivos entrevistados dijeron que lo que realmente los está frenando para poder avanzar en un proceso de transformación digital es la incertidumbre de los escenarios que estamos viviendo actualmente, donde todavía no tenemos claro el terreno que estamos pisando en muchas situaciones. Y cuando nosotros hablamos de incertidumbre, ahí es donde realmente radican los problemas. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral, nosotros los seres humanos no podemos, no sabemos manejar la incertidumbre. Esa ansiedad de no saber cuál es el terreno que estamos pisando, esa ansiedad de no tener el control a nivel organizacional de lo que se viene, es algo que en la organización se complica muchísimo. Y fíjense que en todo proceso de transformación es parte del desayuno del día a día. Y es por eso que si no sabemos gestionar adecuadamente un proceso de transformación, podemos sufrir accidentes en el proceso de transformación que estamos llevando adelante. Y es por ello que cuando Forbes le pregunta a los CEOs si esto es lo que nos está pasando ahora en la transformación digital, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos poner como prioridad al momento de hacer una transformación a nivel organizacional? Y fíjense ustedes que la mayoría de los CEOs dio una respuesta muy interesante. La gestión del talento humano es la primera prioridad que tenemos que llevar adelante para poder asegurar una transformación organizacional. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el verdadero éxito de un proceso de transformación organizacional es gestionar adecuadamente el lado humano de la transformación. Porque solamente así es que podemos asegurar el éxito de un proceso de transformación organizacional. Y en toda esta locura de transformaciones, fíjense ustedes que se han empezado a dar cosas muy interesantes. Porque también los directivos encuestados por Forbes dieron algunos números muy interesantes, como por ejemplo el 77% de los directivos encuestados por Forbes coincidieron en que actualmente todos estos procesos de transformación que hemos vivido a raíz del COVID-19 les han permitido a ellos encontrar la verdadera estrategia para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés. Por ejemplo, de sus clientes, de sus proveedores, de sus colaboradores. Y obviamente, como han encontrado el punto perfecto al cual ellos pueden apuntar a raíz de todo esto, esto ha llevado a que la organización empiece a asumir un montón de desafíos. Se han empezado a meter en muchos proyectos, muchos sistemas, muchos procesos que se están cambiando y que obviamente están haciendo avanzar las organizaciones muy rápido. Pero ¿cuál es el problema? Que la mentalidad de las personas que están dentro de las organizaciones no están avanzando al mismo ritmo. Y ahí tú te das cuenta de cosas muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, recién estuve en una organización trabajando donde ellos se jactan, ¿no es cierto?, de haber implementado el home office. Una organización de más de 500 colaboradores, ¿ok?, que están trabajando desde casa. Han digitalizado procesos, han transformado todo a nivel de sistemas. O sea, uno puede decir que es perfecto. Pero ¿qué sucede? Estás trabajando en una organización totalmente digital, gestionándola de una forma en la cual trabajábamos de manera presencial. Y ahí vos tienes, por ejemplo, a un gerente que le está pidiendo a su equipo que en el momento en el cual se sientan a trabajar, reporten que están entrando a trabajar desde su casa. Y en el momento en el cual dejan de trabajar, está pidiendo que reporten que están dejando de trabajar. Entonces, ¿se dan cuenta? Es como que realmente hemos cambiado procesos, hemos cambiado sistemas, hemos simplificado muchas cosas, pero lo que realmente todavía no ha cambiado es la mentalidad de muchas personas dentro de la organización. Es por eso que realmente hay una necesidad intrínseca de empezar a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque todavía el camino no se nos viene fácil. ¿Y por qué les digo?
porque a nivel de economía vamos a seguir complicados. Yo sé que el año pasado para muchas organizaciones fue complicado. Y este año no va a ser un año en el cual nos vamos a recuperar totalmente, según lo que dice el Fondo Monetario Internacional, sino que va a ser un año donde vamos a tener una recuperación parcial que finalmente se va a lograr concretar el año 2022. Entonces, en todo este escenario actual de transformación que estamos viviendo, hay una necesidad imperante de realmente empezar a cambiar la mentalidad de cómo estamos asumiendo las transformaciones en la organización. Y cuando realmente hablamos de transformación, hablamos de cambiar, obviamente, la forma en la cual se están haciendo las cosas, pero de verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a apuntar. Cuando yo hablo de transformación, lo que un poco les quiero contar es que toda transformación es como que involucra la lucha de dos fuerzas permanentemente. Por un lado, tenemos las fuerzas impulsoras, que son las que de alguna forma nos llevan, nos empujan hacia la transformación. Son, por ejemplo, todas las personas que dentro de la organización están diciendo, vamos, que lo digital es importante, que tenemos que automatizar, que tenemos que simplificar, ¿no es cierto? Son las fuerzas impulsoras las que de alguna forma en la organización te empiezan a llevar hacia la transformación. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes fuerzas restrictivas, que son las que de alguna forma empiezan a frenar tu proceso de transformación. No, es que no podemos automatizar todo. No, lo que pasa es que tenemos que seguir haciendo ciertos documentos de manera física. No se puede hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Esa lucha permanente de esas dos fuerzas es la que técnicamente nos deja como estamos, ¿ok? No podemos avanzar. Pero es el momento en el cual esas fuerzas impulsoras de alguna forma se empiezan a sobreponer a lo que nosotros conocemos como el momento en el cual esas fuerzas impulsoras de alguna forma se empiezan a sobreponer a la resistencia, cuando efectivamente nosotros en la organización podemos lograr un proceso de transformación. Ahí es cuando verdaderamente logramos una transformación. Entonces, obviamente, la adecuada gestión de la transformación es la que verdaderamente te va a ayudar a minimizar la resistencia. Porque en todo proceso de transformación hay resistencia. Y la resistencia no es buena ni mala, sino que simplemente está ahí, es necesaria, y de alguna forma uno tiene que saber gestionarla para poder asegurar procesos de transformación exitosos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de transformar, hablamos de cambiar la forma en la cual nosotros hacemos las cosas. Y acá hay algo que les quiero explicar, que no todos los cambios son iguales, porque los cambios son muy distintos entre sí en función a su origen, y es muy importante entender estas diferencias para poder entender cómo acciona la organización en cada uno de estos cambios. Por un lado, nosotros tenemos al que se conoce como el cambio reactivo. A este cambio reactivo yo lo llamo el efecto Titanic, ¿ok? ¿Por qué es el efecto Titanic? Pensemos en el Titanic año 1900 y pico, cuando sale el primer barco transatlántico más grande que ha construido el hombre, ¿no es cierto? Y va a ser un viaje hasta el otro lado del océano, y resulta que no se percataron de que un iceberg enorme se iba a encontrar con ellos, y obviamente al final, ¿qué fue lo que hizo? Cambió el destino del viaje. Eso es lo que prácticamente hace un cambio reactivo en la organización. Un cambio reactivo es un cambio que se origina, ¿ok?, desde el exterior de la organización. Hay un iceberg, hay un efector, hay algo que viene desde afuera de la organización y que de alguna forma cambia el juego a nivel interior. Por ejemplo, son nuevas normativas gubernamentales que de alguna forma te hacen, ¿ok?, cambiar la forma en la cual hacen las cosas. Tu competidor saca una acción muy fuerte que está llevándose a tus clientes, ¿ok?, y de alguna forma, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la regla del juego, jugar con lo que está jugando la competencia para que los clientes no se vayan. O, de repente, viene una pandemia y obviamente transforma toda la realidad que estamos viviendo en las organizaciones. El cambio reactivo es un cambio que nace desde afuera de la organización y de alguna forma genera un movimiento interior. Y ahí es como que no hay opción. O cambias o te mueres. O cambias las reglas de tu juego interior o no sigues jugando.
Y eso es lo que técnicamente pasó el año pasado, el 2020, con muchas organizaciones. No supieron reinventarse, no supieron cambiar las reglas del juego y técnicamente dejaron de jugar. Otro tipo de cambio que experimentamos en las organizaciones son los cambios proactivos. ¿Cuáles son los cambios proactivos? A esto yo los llamo el fan de la adrenalina. ¿Por qué? Porque este es un cambio que nace a través de una no necesidad de cambiar. ¿Ok? Son cambios que se gestan desde el interior de la organización sin una necesidad latente. Son, por ejemplo, organizaciones que hace 3 o hace 4 años atrás empezaron a decir esto de la transformación digital es el camino que tenemos que seguir. Lo diagramaron en su estrategia y a lo largo de 4 años estuvieron trabajando en eso. Y obviamente cuando pasó toda esta locura que vivimos, ¿ok? Ellos salieron bien parados de la situación porque era algo que no lo inventaron en ese momento, sino para lo cual ya se habían venido preparando hace mucho tiempo. El cambio proactivo es un cambio que nace desde el interior de la organización a través de una no necesidad de cambiar y que obviamente moviliza internamente a la organización. Y luego tenemos otro tipo de cambio, que es el cambio institucionalizado. ¿Ok? Este cambio institucionalizado es prácticamente una combinación de los cambios proactivos y reactivos. ¿Ok? Este cambio institucionalizado es al que yo llamo el cambio como cultura, ¿ok? El cambio como cultura. Y esto es algo que muy frecuentemente estamos viviendo actualmente en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la moda, ¿no es cierto?, de lo que vienen a ser las culturas ágiles, ¿ok? Todo es agilidad, todo es rápido, todo está loco, entonces todo tiene que ajustarse y acomodarse lo más rápido posible, ¿ok? Dentro de lo que es agilidad, por ejemplo, nosotros tenemos los famosos Scrum, ¿no es cierto?, que dentro de un Scrum, que es una técnica para poder crear agilidad en la organización, pues tiene un squad, que es un equipo técnico que de alguna forma empieza a trabajar en la organización en lo que viene a ser un cambio proactivo. ¿Ok? Están en un proyecto enfocado en experiencia del cliente, por ejemplo, y están trabajando para poder llegar, ¿no?, a un resultado específico respecto a la experiencia de los clientes. Trabajan en ese proyecto. ¿Qué sucede? Lo presentan al gerente de la organización, el gerente de la organización lo aprueba, lo valida y dice, no me quiero quedar ahí, quiero ir más lejos. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? El gerente general de la organización genera un cambio reactivo. ¿Por qué? Porque el squad, el equipo que había preparado ese proyecto, pensaba que la cosa iba hasta ahí, y hasta ahí el proyecto se terminaba. Pero este gerente general juega al juego de ser un efector, ¿de acuerdo? Pero esta vez el efector no es externo, sino es desde el interior de la organización. Genera un cambio reactivo en ese equipo. ¿Para qué? Para desafiarlos a ir más allá con el proyecto. Entonces, y en la medida en la cual esto se va dando como una bola de nieve, ¿qué tenemos? ¿Ok? Tenemos una cultura ágil funcionando. ¿Por qué? Porque los cambios que se generan en la organización son generados por los propios líderes de la organización a nivel reactivo. ¿Ok? Ellos estimulan de alguna forma a los equipos para que sigan yendo más lejos. Esta que yo les estoy contando es la realidad de muchas organizaciones ahora que están viviendo esto que se llama lo de las culturas ágiles. ¿Ok? Que es que prácticamente han asimilado el cambio como una cultura y de manera permanente se están estimulando cambios proactivos, reactivos, cambios proactivos, proactivos desde el interior de la organización. Entonces, fíjense ustedes, hoy literalmente estamos en un mundo que realmente está viviendo transformaciones pero permanentes y a veces más rápido de lo que lo podemos asimilar. Y eso obviamente nos lleva a entender que no todos los cambios a nivel cerebral generan el mismo efecto en la organización. Y es por eso que me encantaría hacerle una pregunta a ustedes ahora, ¿ok? Y esta es la pregunta que les quiero hacer para que la razonemos un ratito, ¿ok? ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿El cambio reactivo o el cambio proactivo? ¿Qué tipo de cambio ustedes creen que genera menor resistencia en la organización? ¿El cambio reactivo o el cambio proactivo? Para poder hacerle esta pregunta, obviamente lo que yo quiero hacer es, permítanme un segundo, ahora me tengo que acercar y voy a cambiar de cámara. Le voy a mandar una encuesta en este momento que es muy cortita, ¿ok? Que es solamente con esta pregunta.
¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? Lo que les voy a pedir en este momento, por favor, es que voten, ¿ok? ¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿El cambio reactivo o el cambio proactivo? Vamos a ver qué me dicen. A ver, veo a poco votando, por lo menos lleguemos a un 80% de los que tenemos ahora en sala. ¿De acuerdo? Que tenemos cerca de 40 personas. Vamos, 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 a ver, a ver. Veo 15 votando, necesito más. Subamos un poquito más, subamos un poquito más. Tengo 20, 10 segundos más y cerramos votación, ¿ok? ¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿Ok? ¿El cambio reactivo o el cambio proactivo? ¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿El cambio reactivo o el cambio proactivo? Perfecto. Ya tengo casi a un 80% de ustedes votando y siguen llegando las votaciones, pero fíjense, la vamos a parar ahí, ¿ok? Y les voy a compartir los resultados. El 57% de ustedes me dice que el cambio que genera menor resistencia en la organización es el cambio proactivo. El 43% de ustedes me dice que el cambio que genera menor resistencia en la organización es el cambio reactivo. Vamos a la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? El cambio que genera menor resistencia en la organización es el cambio reactivo. Piensen, y por favor les voy a decir que piensen, ¿qué fue lo que pasó en marzo del 2020? ¿Ok? Cuando empezaron a declarar cuarentena rígida en muchos países. De repente nos obligaron a quedarnos en casa, no podíamos hacer otra cosa que estar en casa, y obviamente todas las organizaciones que no tenían procesos digitalizados tuvieron que empezar a transformarse de alguna forma. Y de repente se crearon plataformas de pago, todo virtual, todo empezaron a hacerlo de manera digital, ¿ok? ¿Y en cuánto tiempo se dio eso? En un mes o en 2 meses, máximo. ¿Por qué? Porque si no nos transformábamos, si no teníamos esa locura funcionando, dejábamos de vender. Entonces, fíjense ustedes, el cambio que genera menor resistencia en la organización, ¿de acuerdo? Es el cambio reactivo. Ahí me escriben y me dicen, en el cambio reactivo no hay excusa, en el cambio proactivo hay 1000 excusas, tal cual. ¿Por qué? Porque en el cambio reactivo, si no cambias, dejas de participar en el juego, ¿ok? Dejas de participar en el juego. Esa es absolutamente la realidad. Pero obviamente no quiero quedarme con esa pregunta. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo les hago esta pregunta, hay otra pregunta más importante que me surge ahora. Y es esta. ¿Qué tipo de cambio, entonces, ustedes creen que genera mayor aprendizaje en la cultura? ¿Ok? Ya está claro que el que genera menor resistencia es el cambio reactivo. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué tipo de cambio ustedes creen que genera mayor aprendizaje en la cultura? Esta es la segunda pregunta que les quiero hacer. ¿Ok? ¿Qué tipo de cambio genera mayor aprendizaje en la cultura? A ver, lo quiero ver respondiendo. Una vez más. 30 segundos. Nos damos. ¿Qué tipo de cambio genera mayor aprendizaje en la cultura? A ver. Lo veo contestando. Bien, ahora ya están más rápidos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya tengo más de la mitad contestando. 10 segundos más nos damos y paramos la estadística. ¿Ok? Me encanta, qué participativo el grupo. Buenísimo, buenísimo. Excelente. ¿Ahí estamos? ¿Estamos? Buenazo. ¿Listo? Finalizo entonces la votación, comparto los resultados. El 70% de ustedes me dicen que el cambio que genera mayor aprendizaje en la cultura es el cambio proactivo. ¿Ok? A ver, para darle la respuesta, para esto, me encantaría explicarles algo, ¿ok? ¿Qué quiero explicarles? ¿Cómo funciona el cambio a nivel organizacional? ¿Y cómo funciona literalmente el cambio en todo ser humano? ¿Ok? Este es un modelo de 3 etapas que lo plantea Kurt Lewin, donde nos dice que para poder transitar de un estado actual a un estado deseado, nosotros los seres humanos seguimos una escala de tiempo. Y esa escala de tiempo sigue 3 etapas. La primera etapa es el descongelamiento, la segunda es el movimiento y la tercera es el recongelamiento. Antes de hablar de organizaciones, hablemos de personas, ¿ok? A ver, por ejemplo, ¿ok? Yo soy una persona que viví un proceso de descongelamiento.
¿Y cuál fue el descongelamiento que yo viví? De alguna forma yo quería hacer ejercicio. Pero ¿qué pasó? El hacerme una rutina, el tratar de realmente el lunes levantarme a las 7 de la mañana para poder salir a correr o hacer algún tipo de deporte, era algo que a mí me tardó 1 o 2 años, ¿de acuerdo? 1 o 2 años, hasta que por fin, empecé a agarrar la rutina de salir a correr todos los días, de empezar a hacer ejercicio con bicicleta y todo. Hasta que ahora puedo decir que de verdad soy un deportista. ¿Por qué? Porque obviamente ya voy más de 2 años también trabajando en no dejar de hacer deporte. Lo tengo arraigado, ¿ok? Ese es el movimiento, donde ya realmente estoy haciendo realidad ese cambio. ¿Para qué? Para finalmente llegar a un recongelamiento. ¿Y cuál es el recongelamiento? Es el nuevo estado deseado. Es el nuevo estado deseado después de haber transitado por el cambio. ¿Ok? Y ese nuevo estado deseado es lo que hoy, por ejemplo, me pasa. Hoy en la mañana no tuve la oportunidad de salir a correr y me siento mal, ¿de acuerdo? Me siento incómodo. ¿Por qué? Porque ya para mí hoy es una nueva realidad. No puedo estar sin correr o hacer deporte. ¿Por qué? Porque me siento incómodo. Entonces, fíjense ustedes, de la misma forma en la cual yo lo viven las organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el efecto a nivel de organización con un cambio reactivo y un cambio proactivo es totalmente diferente. Y eso es un poco lo que yo les quiero explicar. ¿Cuál es el efecto que genera un cambio reactivo en la organización? Fíjense ustedes, en un cambio reactivo, el descongelamiento es muy corto. Es exactamente lo que nos pasó en marzo del 2020, ¿no es cierto? Miércoles nos encerraron, estamos en cuarentena rígida, ¿ahora qué hacemos? Cambiemos todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente empezamos a cambiar todo muy rápido. Lo que se podía hacer en 3 años se hizo en 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucedió? Después de haber transitado tan rápido ese proceso, en el momento en el cual nosotros tuvimos para poder volver a hacer las cosas como las hacíamos antes, automáticamente volvimos a ese estado natural. ¿Por qué? Porque el recongelamiento es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que no hay un aprendizaje, sino lo único que hubo fue una resolución de problemas. Les cuento un ejemplo en una organización con la cual pude trabajar, una empresa de seguros. ¿Ok? Cuando hablo de seguros, y por ejemplo de seguro de salud, el equipo con el cual yo estaba trabajando, por ejemplo, era un equipo de ventas. Este equipo de ventas del rubro de salud es un rubro que técnicamente está acostumbrado a la visita presencial, a poder ir a buscar clientes, reunirse con ellos, llevarles pólizas impresas y un montón de cosas 100% presenciales. Entonces, obviamente cuando esto sucedió, ¿qué pasó? Hubo un descongelamiento muy rápido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos digitalizarnos. Pólizas virtuales, todo virtual, todos los contratos virtuales, firmas virtuales, todo virtual. ¿Ok? Tenemos que hacer eso. Entonces, obviamente, el movimiento de implementación para todo esto fue muy rápido. Capacitaron a los agentes, prepararon a todos los vendedores de seguros. ¿Para qué? Para que puedan vender por Zoom, para que puedan manejar la plataforma de pago digital, para que hagan todo digital. Pero ¿qué pasó? Eso duró mientras duró la cuarentena rígida, que aquí en Bolivia fueron unos buenos meses, 3, 4 meses, si no mal recuerdo. ¿Y qué sucedió? En el momento en el cual empezaron a habilitar la posibilidad de salir, ¿qué empezaron a hacer estos agentes de seguros? Que supuestamente se habían digitalizado, ¿no es cierto? Empezaron a visitar otra vez a los clientes, empezaron a pedir las firmas presenciales, empezaron a querer llevar los documentos impresos. ¿Por qué? Porque simplemente lo que existió fue una resolución de problemas. No hubo un aprendizaje anclado realmente en esos seres humanos para lograr asimilar ese proceso como algo de su día a día. Entonces, es por eso que a mí me nace la oportunidad de hacerles una pregunta. ¿Realmente hoy estamos viviendo transformación digital o estamos viviendo hoy un proceso de adaptación digital? Porque verdaderamente hemos sido víctimas como seres humanos de un cambio 100% reactivo que nos ha movilizado a hacer cosas muy rápido. Y el problema es que todavía no hemos aprendido mucho de ellas.
Y ahí está el gran problema dentro de las organizaciones. Porque cuando nosotros hablamos de un cambio proactivo, hablamos de que el cambio proactivo funciona de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el cambio proactivo, ¿qué es lo que pasa? Hay un descongelamiento que es muy grande, muy largo. Hablemos, por ejemplo, de la implementación de un sistema SAP. ¿Ok? Un sistema SAP que es típico sistema que nos ayuda a gestionar mejor la organización, ¿cierto? Y que lo tienen empresas muy grandes, pequeñas también, pero está, ¿ok? ¿Y qué pasa en la implementación de un sistema SAP? En la implementación de un sistema SAP, lo que sucede es que 1 año, 2 años, se prepara la implementación, ¿ok? Esos 2 años se trabajan mucho a nivel de tecnicismos, ¿no es cierto? Diseñando el sistema, desarrollando el sistema, ¿ok? Todo ese proceso que involucra, todo ese proceso involucra el descongelamiento, diseñar y desarrollar el sistema para poder sacarlo al aire, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Después de 2 años lo que pasa es que se lanza el sistema, ¿no es cierto? Y ahí es donde todo el mundo sufre, donde nada funciona, donde todo está mal, ¿de acuerdo? Eso pasa a nivel técnico, pero a nivel humano, ¿qué sucede? Lo que tiene que pasar en el proceso de descongelamiento es que la gente tiene que aceptar el SAP como algo que realmente les agrega valor, como algo que realmente les va a ayudar a nivel de organización. Porque el gran problema pasa en que nos enfocamos en procesos de transformación organizacional en el tecnicismo, ¿no es cierto? Que el sistema funcione, que esté bien hecho. Pero ¿y realmente nos enfocamos en que la gente compre ese cambio? Que lo acepte como algo que lo va a ayudar? A veces no sucede. Y eso es parte del descongelamiento. En el movimiento, ¿qué es lo que tenemos? La gente empieza a utilizar el sistema, ¿no es cierto? La gente lo empieza a hacer parte de su día a día y de su realidad. Y en eso obviamente pasan un montón de cosas. Áreas que no están conformes, un montón de problemas que se tienen que arreglar. Es la resistencia del cambio manifestada. Pero la gente lo está empezando a asimilar. Entonces pasa 1 año y luego ¿qué tenemos? Ya tenemos el recongelamiento. ¿Y qué pasa en el recongelamiento? Es que recién, por fin, la gente ha adoptado el SAP como un modo de vida en el interior de la organización. Entonces, fíjense ustedes, el efecto de un cambio proactivo en la organización es que realmente genera un proceso verdadero de aprendizaje. Entonces, el gran desafío que todos ustedes que me acompañan aquí tienen ahora es obviamente ayudar a sus organizaciones a gestionar ese proceso de transformación organizacional adecuadamente, para que esos cambios reactivos que se están dando frecuentemente en las organizaciones y que nos están generando resistencia, nos están generando, y más rápido de lo que realmente podemos asimilar, se conviertan en un efecto de cambio proactivo. Y obviamente, ese efecto de cambio proactivo solamente se puede lograr cuando gestionamos la transformación organizacional adecuadamente. Y si hablamos de transformación organizacional, ahí es donde yo les quiero compartir cuáles son los pilares esenciales que ustedes en sus organizaciones deben gestionar a nivel de transformación organizacional. ProSci, que es una consultora a nivel global, líder en lo que viene a ser gestión del cambio, nos da muy en claro cuáles son esos 3 pilares que nos ayudan a gestionar la transformación organizacional. El primero es el que se conoce como el liderazgo o patrocinio. En el liderazgo o patrocinio, ¿qué se trabaja? Se trabaja el desarrollo de una estrategia real de transformación, ¿ok? Una estrategia donde no se dimensione qué vamos a cambiar, sino el por qué vamos a cambiar. Se defina claramente un propósito que no solamente sea comprado por el gerente de la organización, sino por todos los colaboradores de la organización. Y ese propósito claro y concreto es lo que te ayuda de alguna forma a impulsar el proceso de transformación. En el liderazgo patrocinio se trabaja con que el equipo de líderes de la organización sea el verdadero impulsor del proceso de transformación.
Porque hay algo que yo les quiero decir acá, y es la absoluta y completa verdad. La cultura de una organización se va a transformar en la medida en la cual sus líderes solamente puedan transformarse. Y es por eso que a nivel de transformación organizacional, si no trabajamos adecuadamente el cómo ayudamos a los líderes a convertirse en los verdaderos impulsores del cambio, obviamente ese cambio no va a funcionar. Segundo componente es el que nosotros conocemos como el Project Management, ¿ok? ¿Qué es el Project Management? El Project Management viene a ser el lado técnico, el lado duro, la parte hard del cambio, ¿ok? Es el flujo del proyecto. Si es un SAP, por ejemplo, es todo el flujo o el proceso de planificación que va a tener el proyecto, es cuáles son los hitos que vamos a ir consiguiendo a lo largo del tiempo, cronogramas, personas que van a estar a cargo. Toda esa parte del project management es la parte que nosotros conocemos como el lado técnico, el lado duro, el lado hard del cambio. Y por el otro lado, tenemos la gestión de la transformación, lo que realmente involucra el lado humano de cambio. Este es todo el conjunto de acciones que diagramamos como organización para ayudar a todos y cada uno de los colaboradores de la organización a poder transitar de ese estado actual a ese estado deseado que queremos alcanzar. Y obviamente, ese gestionar el lado humano de la transformación es lo que literalmente va a tener un alto impacto en los resultados de la organización. Fíjense ustedes, ProSci, ¿ok?, nos comparte algo muy interesante y es cómo impacta la gestión de la transformación en el desempeño financiero de la organización. En lila, ustedes ven una organización en el retorno de la inversión, el ROI, el retorno sobre la inversión, ven cómo en lila, ¿ok?, el retorno de la inversión tiene mucho más tiempo, ¿ok?, en recuperarse. En cambio, perdón, ahí estoy viendo a alguien que está escribiendo, muchas gracias, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Buenísimo, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, vuelvo un segundo. Ustedes ven en lila, ¿de acuerdo?, el retorno sobre la inversión, ¿de acuerdo? Está algo donde no hay gestión de la transformación. En cambio, en rojo, ustedes qué es lo que pueden ver, ¿de acuerdo? En rojo están viendo donde no hay una gestión de la transformación, perdón. En rojo están viendo donde no hay una gestión de la transformación. Entonces, la recuperación de la inversión es en un tiempo más prolongado. En cambio, en lila ustedes ven el retorno sobre la inversión cuando realmente se gestiona la transformación. El tiempo de recuperación de esa inversión es mucho más corto. ¿Por qué? Porque gestionar el lado humano de la transformación tiene un impacto directo en los resultados del proceso. Y obviamente es muy importante también entender que en toda transformación se puede esperar pérdida de productividad e incremento de la resistencia en la primera comunicación o en el primer rumor que vamos a empezar a cambiar. ¿Ok? En el momento en el cual empieza el proceso de transformación, hay un tiempo en el cual se da ese proceso y en la medida en la cual se va dando, hay ese aumento de resistencia o pérdida de productividad. ¿Y qué pasa? ¿Ok? Hay pérdida de productividad, se va a incrementar de alguna forma la insatisfacción de los colaboradores, va a haber una resistencia pasiva. La gente no está conforme con muchas cosas del proceso de transformación. Pero si nos vamos a un nivel crítico, ¿qué puede pasar? La gente se nos va a ir de la organización. La gente, ¿de acuerdo?, va a empezar a generar consecuencias dramáticas en la experiencia de los clientes. Y va a haber un impacto tangible en la realidad de los clientes. Va a haber una resistencia activa manifestada, sindicatos y un montón de esas cosas que a veces no nos gusta tener en los procesos de transformación. Y obviamente, ¿qué es lo que termina pasando muchas veces? Que las empresas, después de haber estado 2 años trabajando en un proyecto, deciden dejarlo. Como si fuera algo tan simple. 2 años trabajamos por esto y ahora lo paralizamos. ¿Por qué? Porque no nos está funcionando bien el gestionar el lado humano de la transformación. Yo, por ejemplo, pude trabajar con una organización que había tenido un problema tremendo y era exactamente este. 2 años
habían estado trabajando en un proceso de transformación organizacional y decidieron no llevarlo adelante porque la gente no se comprometió con el proceso. ¿En serio? Esas cosas suceden y es algo que realmente pasa. Y es muy importante, obviamente, entender que el grado de impacto, ¿ok? Va a variar del proceso de transformación en función al área o grupo de trabajo en el cual se esté implementando. Y es por eso que cuando nosotros trabajamos a nivel de gestión de la transformación, no podemos mapear solamente a la organización como un todo, sino que tenemos que entrar a conocer la realidad de cada una de las áreas, porque cada una de las áreas que componen la organización va a tener una forma distinta de asimilar el proceso de transformación. En algunas va a ser más simple, en otras va a ser más complejo, y es necesario diseñar planes de acción y de trabajo para cada uno de estos componentes de la organización que van a experimentar y vivir el cambio de una manera diferente. Es por eso que lo que yo quiero decirles ahora es qué es lo que realmente involucra gestionar la transformación organizacional. Si queremos hacer despegar la transformación organizacional dentro de nuestras organizaciones, hay algunos componentes claves que tenemos que nosotros tomar en cuenta, llevar adelante permanentemente. Y el primero y el más importante es proporcionar a la organización los conocimientos sobre cómo cambiar. No solamente lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que a veces hacemos siempre? Le damos a la gente el tecnicismo necesario para que aprenda el sistema que necesitamos llevar adelante y se acabó. Eso no es proporcionar conocimiento sobre cómo cambiar, ¿ok? Es realmente entender cuáles son las necesidades intrínsecas que tienen los colaboradores de la organización para empezar a desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, un líder, ¿ok? Primero necesita comprar el cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, de alguna forma, desarrollar en él una apertura a cambiar para que pueda tener la convicción necesaria de poder vender ese cambio al interior de la organización. Obviamente lo que tenemos que hacer es desarrollar también en ese liderazgo las competencias necesarias para que lleve adelante un proceso de transformación que, como ustedes han visto, tiene muchas variables en juego, ¿ok? Y eso obviamente involucra desarrollar colaboradores, desarrollar líderes y desarrollar al equipo técnico que va a llevar adelante el cambio. Luego hablamos también de consolidar el patrocinio a nivel ejecutivo, trabajar mano a mano con los gerentes de la organización para que sean los verdaderos vectores e impulsores del cambio a nivel organizacional. ¿Por qué? Y esto yo se los digo como un producto garantizado. Si la primera línea de la organización no está convencida en su totalidad de que el proceso de transformación es lo que necesitamos, si no han comprado eso, eso no va a funcionar. Porque yo he tenido oportunidad de participar en distintos procesos de transformación donde los número uno no estaban convencidos. Y el resultado es garantizado. No funciona. No funciona como queremos que funcione. En cambio, cuando realmente alineamos los criterios, la forma de pensar de la principal línea de la organización, automáticamente tenemos un resultado exitoso del proceso. Obviamente esto también involucra el manejar adecuadamente la resistencia, porque la resistencia a nivel de proceso de transformación organizacional se va a manifestar permanentemente, ¿ok? En el proceso de descongelamiento, en el proceso de movimiento, en el proceso de recongelamiento. Y uno tiene que tener distintas herramientas, técnicas, mecanismos que ayuden, ¿ok?, a manejar la resistencia a lo largo de toda la organización. La comunicación, la campaña de comunicación interna, que debe ser muy poderosa para poder vender el propósito de la transformación. Lo que realmente nos ayuda a que la gente compre la transformación como algo necesario es la comunicación que nosotros construyamos encima de ella. Y el tener un plan adecuado para líderes, para colaboradores y para todos los involucrados a todos los niveles de la organización es súper importante. El manejar un coaching de contención que nos ayuda a la transición
el lograr trabajar con líderes que no están comprando el cambio para ayudarnos a justamente generar, ¿de acuerdo?, mejoras. ¿Para qué? Para que ellos logren comprar el proceso de transformación, es algo también súper necesario. Y lo más importante, es escuchar permanentemente la retroalimentación de los colaboradores a lo largo de todo el proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos hacer una encuesta una vez al año, ¿de acuerdo? Debemos utilizar mecanismos que permanentemente nos vayan retroalimentando sobre qué es lo que la organización está viviendo, sobre cómo lo está viviendo, para que inmediatamente, cuando hayan problemas, actuemos para asegurar encauzar el camino hacia el lugar correcto que nosotros estamos buscando. En resumen, si hablamos de transformar una organización, hablamos de que realmente tenemos que tener una estrategia clara y concreta que vamos a llevar adelante a nivel de transformación organizacional. Y esa estrategia clara y completa debe tratar de lograr una cultura que se alinee a esa estrategia. Y es por eso que a nivel de transformación organizacional, el trabajo cultural en toda la cultura de la organización es lo más importante para lograr que esa cultura se alinee a la estrategia de transformación que estamos planteando. Y para lograr esa alineación cultural, necesitamos desarrollar en nuestros colaboradores las capacidades adecuadas que ayuden a transitar del estado actual al estado deseado, con el objetivo de mantener resultados sostenibles a lo largo del tiempo y que logremos ese proceso de transformación que estamos buscando. Es por eso que junto a Talentum y Momentum, nosotros hemos diseñado nuestro propio modelo de transformación organizacional que me encantaría compartirles un poquito, ¿ok?, en este tiempo que tenemos por delante. Nuestro modelo de transformación organizacional involucra 3 etapas. ¿Y cuáles son? La primera es preparar el proceso de transformación, el descongelamiento. La segunda es gestionar cuando ya la transformación está en juego, el movimiento. Y la tercera es el consolidar la transformación, el recongelamiento. ¿Qué es lo que hacemos en cada una de esas etapas? Es lo que me encantaría también contarles ahora, por lo menos desde la base, ¿ok? Dentro de lo que hacemos en la preparación de la transformación organizacional, seguimos 3 pasos que son claves. El primero es definir la estrategia, ¿ok?, de lo que va a involucrar el proyecto de transformación. Y para esto utilizamos distintas herramientas. Por ejemplo, trabajamos con el Círculo de Oro de Simon Sinek, que nos ayuda a definir más que lo que queremos hacer, el por qué lo queremos hacer, para realmente anclar en la organización el propósito auténtico de cambiar. Que no sea que queremos SAP, ¿no es cierto? ¿Por qué lo queremos? Ágiles, porque queremos ser mejores, porque queremos vivir mejor, ¿ok? Yo voy a comprar más que un SAP, ¿de acuerdo? El propósito de algo que quiero, que es ser mejor, que es ser ágil, ¿no es cierto? Que es realmente vivir bien, ¿ok? Y eso es algo que ayudamos a hacer en ese proceso. Definir cuál es la estrategia real de ese proceso de transformación, ¿ok? Para luego que definimos esa estrategia claramente, empezamos a preparar al equipo. Cuando hablo de preparar al equipo, primero hablo de realizar ciertas evaluaciones que me permiten entender cuál es la madurez que tiene la organización para cambiar. Y acá aplicamos algunas técnicas como el ADKAR, por ejemplo, que es una técnica muy utilizada a nivel mundial para poder conocer en cada una de las áreas cuál es el estado de transformación que están actualmente viviendo, ¿ok? ¿Cuáles son las variables que involucra cada una de las variables, perdón, cuáles son las variables, ¿ok?, que han desarrollado actualmente para el proceso de transformación y cómo están en cada una de esas variables. Eso es lo que involucra las evaluaciones de preparación. También aplicamos otro tipo de evaluaciones de preparación, que es un poco entender cuáles son las competencias que tiene desarrollada la organización para un proceso de transformación y también cuál es el tamaño del cambio que están llevando adelante para esas competencias. Yo trato de empezar a delinear cuáles van a ser las estrategias necesarias que tenemos que llevar adelante para poder asegurar ese cambio.
Y obviamente, para poder dimensionar esas estrategias, es muy importante analizar cuáles son los riesgos asociados a cada una de ellas. Y para eso también aplicamos otra medición. Una vez que ya terminamos de medir todo ese proceso inicial, ya formamos la estructura del equipo y empezamos a preparar al equipo que se va a encargar de manejar tanto el lado técnico como el lado humano del cambio. Una vez que hacemos eso, ya tenemos al equipo que va a jugar muy bien preparado, empezamos a desarrollar un modelo de patrocinio. Y esto involucra desarrollar ciertas tácticas especiales con los líderes principales de la organización y de ahí ir cascadeando a todos los líderes de la organización. Lo que hacemos ahí es evaluar los patrocinadores para saber cuán activos son con el proceso de transformación o cuán reactivos son con el proceso de transformación. Porque ahí también lo que hacemos es una métrica que nos permite analizar a nivel de rojo, amarillo o verdes cómo están, ¿de acuerdo?, los líderes en función al cambio, para saber en cuáles áreas se nos va a hacer más fácil el proceso de transformación y en cuáles áreas vamos a tener las cosas más complicadas. Y obviamente, de esa forma, es como empezamos, antes de empezar a implementar nada, a anticipar áreas de resistencia para diagramar planes de trabajo que nos ayuden a llegar a mejor puerto en la gestión de la transformación organizacional. Y es por eso que ya en la gestión de la transformación organizacional, ¿qué hacemos? Elaboramos planes. Planes para acciones que tienen que llevar adelante los líderes de la organización en todos los niveles. Acciones para cómo vamos a manejar las comunicaciones, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir en las distintas etapas que va a seguir el proyecto a lo largo del tiempo. Manejamos coaching, planes de coaching que van a ser necesario trabajarse tanto a nivel individual como a nivel grupal. ¿Ok? ¿Para qué? Para lograr alinear las capacidades en pro de llegar a los resultados que buscamos de la transformación. Y tenemos que diseñar un plan de entrenamiento que nos ayude a capacitar a nuestros colaboradores en el lado técnico y el lado humano del cambio. Entonces, una vez que diseñamos todos esos planes, ya los llevamos a la acción. Manejamos la resistencia, porque en todo momento va a aparecer. Integramos todos estos planes de patrocinadores, comunicaciones, coaching, entrenamiento, al plan central del proyecto, a ese plan técnico que a veces tenemos que integrarle todas estas otras variables para realmente asegurar una correcta ejecución de esos planes. Finalmente, trabajamos en consolidar la transformación organizacional. Y si hablamos de consolidar la transformación organizacional, hablamos de que para este proceso de consolidar la transformación, reafirmar la transformación organizacional, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos permanentemente el feedback de los colaboradores. Para eso, por ejemplo, nosotros implementamos una especie de medidas tipo engagement, ¿de acuerdo? El engagement, ¿qué hace el engagement? Es como que te hace un pálpito de la organización, un pulso de la organización, permanentemente para saber cómo estamos trabajando en distintas variables. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos adaptado a la gestión de la transformación para ir escuchando permanentemente qué es lo que pasa en la organización y accionar donde hay problemas, ¿ok? Y obviamente es muy importante también, para poder reafirmar la transformación, tener métricas claras, ¿ok?, para el cumplimiento de la nueva forma de hacer las cosas. Porque si eso no está definido, es imposible lograr una transformación organizacional. Luego lo que hacemos es diagnosticar brechas, ¿ok?, hacer una evaluación final, por ejemplo, que nos permita saber por área cómo ha avanzado cada una de las áreas en el proceso de transformación organizacional. ¿Ok? Y es como que comparamos la evaluación inicial con la evaluación final para ver cuáles son los gaps existentes y seguir trabajando con esto, porque esto siempre es un proceso que casi nunca termina. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? El proceso puede tener desviaciones, entonces es muy importante implementar ciertas acciones correctivas, diseñar distintos mecanismos que nos ayuden a celebrar los logros para ir asentando y afirmando los procesos de transformación que se van dando y finalmente lograr convertir el estado de transformación de la organización en el estado cotidiano. Ese es el modelo que nosotros trabajamos y ese es el modelo
que he venido a contarles el día de hoy. Así que, solamente para ir terminando, me encantaría contarles algo, ¿ok? ProSci, que es una de las herramientas básicas con las cuales nosotros trabajamos en nuestro programa de gestión de la transformación organizacional, siempre anda haciendo estudios a distintas organizaciones a nivel global sobre cómo funcionan los procesos de transformación organizacional. ¿Y saben qué es lo que nos dice ProSci? Fíjense ustedes, el 85% de todas las organizaciones que tienen un bajo desempeño en la gestión de la transformación fracasa en sus proyectos de transformación organizacional. El 85% de las organizaciones con un bajo desempeño en la gestión de la transformación fracasa en sus proyectos de transformación organizacional. En cambio, ProSci nos dice que el 76% de las organizaciones tienen probabilidad de éxito en el proyecto de transformación que llevan adelante si lo gestionan adecuadamente. Es por eso que realmente debemos gestionar el lado humano de la transformación si queremos asegurar los resultados que nosotros estamos buscando de ese proceso. Y para ello, el trabajar en la cultura de la organización, el conjunto de cerebros que componen esa organización, no es una opción, es una necesidad. Porque la cultura organizacional no es una parte de juego, es el juego para poder asegurar el proceso de transformación organizacional. Es por eso que los invito a que nos acompañen el 26 de abril a nuestro programa internacional para la gestión de la transformación organizacional que estamos llevando adelante junto a Momentum de Chile y Talentum de Bolivia, donde todo este modelo que ahora les conté, nosotros lo vamos a ver en total y absoluta profundidad. Se van a llevar más de 20 herramientas que los ayuden a gestionar tanto el lado técnico como el lado humano del cambio. Son 36 horas de formación online con todas las herramientas necesarias para poder hacer realidad la transformación en sus organizaciones. Ha sido un gustazo poder compartirles esta información. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenísimo. Para los que me conocen, esto es increíble, pero cierto. He llegado a terminar en una hora cronometrada, porque justamente quería dejar tiempo para poder, esta media hora, dar la oportunidad a que alguno de ustedes nos active el micrófono, nos haga preguntas. Así que, por favor, me encantaría darles la oportunidad de que si alguien quiere encender su micrófono y hacer una pregunta, lo hagamos, porque este tiempito que nos queda es justamente la oportunidad de simplemente hacer de esto un debate, ¿de acuerdo? Así que si alguien quiere alguna pregunta, tiene alguna duda, con todo gusto estaremos aquí para contestarlas, ¿ok? Muchísimas gracias a todos ahí los que están escribiendo en el chat. Un gustazo que puedan estar acá y que se hayan llevado información importante y valiosa para ustedes. Me encanta que hayan podido ser parte y que, bueno, estén ahora acá con nosotros, ¿ok? Así que, por favor, el micrófono de ustedes, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, estaré con todo gusto y estoy disponible ahora para que la puedan hacer. Si quieren, la escriben en el chat, si quieren la pueden decir por el micrófono. Con todo gusto estoy a su disposición para contestarles. ¿Ok? Buenísimo. Buenas noches, Pablo. Héctor, adelante, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un abrazo. Bueno, interesante todo lo que has realizado con esta capacitación. En realidad vendría a ser una introducción de todo un trabajo de lo que vendría a ser la planificación estratégica, ¿no? Que se requiere de una transformación que requieren las empresas, ¿cierto? Y bueno, entre eso indicas tú que tomando el curso completo vamos a poder contar con algo de 20 o 30 herramientas
para poder realizar el seguimiento y la conclusión, pues, ¿no? de ese cambio o esa transformación de la empresa. Yo la pregunta que tendría es la siguiente. Esas herramientas es de forma general, es específica, ahí viene la duda, digamos, ¿no? Porque 36 horas tal vez de la disertación, no sé si se va a poder desarrollar toda esa cantidad de las herramientas. Esa sería mi pregunta, Pablo. Un abrazo. Gracias, querido Héctor. Bueno, ahí yo te voy contando. Todo este paquete de herramientas que nosotros entregamos son herramientas para aplicación directa en tu organización. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a trabajar en herramientas para ayudar a definir la estrategia del proceso de transformación, ¿ok? Y les vamos a dar dos herramientas. Te pongo como idea, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que nosotros les vamos a explicar el tecnicismo de la herramienta, el cómo funciona, la vamos a aplicar, la vamos a practicar con nosotros y después ustedes se van a llevar para implementarla, ¿ok? Luego vamos a entregar, por ejemplo, distintas evaluaciones para la preparación, que están ancladas en lo que viene a ser el management y las neurociencias, ¿ok? Por ejemplo, les vamos a dar un test neurocientífico que les va a permitir entender cómo están los cerebros de la organización en función al proceso de transformación. Si son cerebros que realmente quieren cambiar o si son cerebros que no quieren cambiar, ¿ok? Y eso ustedes, por ejemplo, lo van a poder evaluar con esa herramienta. Van a tener otra herramienta, como les decía, que es una evaluación para poder conocer cuáles son las capacidades que tiene la organización para poder manejar ese proceso de transformación y cuál es la dimensión del cambio que están llevando adelante. Y con eso ustedes van a poder construir una matriz, ¿ok? Que les va a permitir tener claro cuáles son las acciones puntuales que ustedes tienen que seguir en base a una misma estructura que nosotros les vamos a compartir. Te mencioné 4 o 5 de muchas más que va a haber y que obviamente nosotros vamos a trabajar para que ustedes vayan implementándolas paso a paso. ¿Por qué? Porque no es que vamos a tener las 36 horas de corrido, sino que se hace 2 sesiones por semana y eso obviamente nos ayuda a que lo que vayan viendo en clase ustedes lo vayan aplicando, lo vayan viendo en clase y lo vayan aplicando para poder asegurar que ese proceso de transformación que ustedes van a vivir se pueda justamente replicar en su organización. Espero con eso haber podido contestar tu pregunta, querido Héctor. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta que me quiera hacer respecto a esto. Buenazo, buenazo. Al parecer no hay dudas, ¿ok? Buenísimo. Entonces, yo lo único que me queda por hacer es agradecerle un montón que hayan podido participar. De verdad es muy lindo poder contar con su presencia. Veo muchos nombres conocidos el día de hoy y la verdad que súper contento de poderlos tener acá. Es siempre un honor compartiendo esta información. Y por favor, les vamos a estar haciendo llegar a todos los que han participado la información detallada de nuestro programa para que lo conozcan, para que lo vean y para que de alguna forma, si se animan, nos puedan acompañar en ese hermoso proceso que hemos diseñado para poder transformar organizaciones. Es hacer lo que nos gusta y con todo gusto nosotros compartimos esa información que nos gusta. ¿Ok? Así que, bueno, lo único que me queda por decirles es que tengan una linda noche, que tengan una linda semana y estamos en contacto pronto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.